Y hablando del tema económico, ¿cuánto podemos ahorrar viviendo en una vivienda energéticamente sostenible? Pues según los estudios, aproximadamente entre un 30 o un 40% sí que se podría ahorrar a nivel de suministros. Sí, esto va a ser también un poco en función de la rehabilitación, como hemos hablado antes. Si se hace una rehabilitación o una reforma, como ha comentado ella, más a nivel particular de ventanas, etcétera, etcétera, sí que estaremos estos 25, 40, pero si ya tocamos también fachadas, azoteas, cubiertas, muchos pisos segunda mano, están las típicas columnas de la estructura evitar vistas, los puentes térmicos. Todos estos puentes térmicos, ahí a lo mejor sí que podemos llegar a un 50, 60. Y sobre todo lo notarán en segunda mano. En obra nueva, al ya ser eficiente, no va a haber un ahorro como tal. Sí, las ventanas mismo, por ejemplo, tenemos persianas. Las persianas es un puente térmico bastante importante. Por ahí se pierde mucho calor a través de este punto. Entonces se pueden mejorar el puente térmico de las ventanas, pues poniendo un aislamiento por delante para intentar evitar pérdidas de calor, pero al mismo tiempo hemos de pensar que las viviendas las tenemos que ventilar. Entonces, mientras más eficientes o más compactas son las viviendas, a nivel energético puede ser muy bueno, pero no nos hemos de olvidar nunca que hemos de ventilar las viviendas. Para mí es de las cosas más importantes que hay, la ventilación. Tenemos que abrir, tenemos que evitar condensaciones, tenemos que vivir y abrir las ventanas, y sobre todo para mí lo que es más importante también es cuando nos vamos a comprar una vivienda es su ubicación, su orientación. Si nosotros tenemos una vivienda orientada a sur, pues tendremos mucho sol, por lo tanto nosotros nos podremos calentar con este sol. Vivimos en nuestro país, que gracias a Dios una de las fuentes que tenemos mejores es el sol, y a veces vivimos a espaldas al sol, y entonces energéticamente tenemos una fuente de energía muy buena que es el sol, y creo que tenemos que intentar promocionar el calor del sol, y eso no significa poner placas solares, significa que las viviendas tienen que intentar ser mucho más sostenibles respecto al sol. Y no es lo mismo comprarse una vivienda orientada a norte, por ejemplo, que comprarse una vivienda orientada a sur. Si tú te compras una vivienda orientada a sur, vas a tener mucho más cantidad de horas de sol, más felicidad. El sol da felicidad, aunque no nos lo parezca, es una fuente de energía positiva, y a veces todas estas cosas, cuando tú haces una calificación energética, también tienes en cuenta la orientación del edificio, y es mucho más importante una buena orientación que a lo mejor que el piso mismo tenga un aire acondicionado, porque al final el aire acondicionado es una cosa que yo puedo coger, la puedo tirar a la basura, entre comillas, pero mi orientación del sol y que esté bien orientado es una cosa que va a ser para siempre. De ahí a que nosotros, por ejemplo, en obra nueva, los pisos orientados a sur son los precios más elevados, y conforme va cambiando la orientación, el mismo piso te puede valer 10, 15.000 euros menos o más en función de la orientación, que es lo que está diciendo ella. Es muy importante al final también todo el tema del medio ambiente, pero también tenemos que tener en cuenta que al final una vivienda más sostenible también repercute directamente en el bolsillo del propietario. Al final pues, va a gastar menos en agua, va a gastar menos en luz, va a gastar menos en gas. Al final es muy importante porque económicamente, que es al final donde ve el propietario pues, las ventajas de tener una vivienda eficientemente energética, pues es una cosa y un dato a valorar más tangible. Y ahora que durante este programa ha salido también el tema de la pandemia y de todo lo que ha implicado en el tema de viviendas, ¿habéis notado si la gente, a raíz de aumentar el teletrabajo y pasar más tiempo en casa, mira más con detalle todas estas cosas? ¿Le dan más importancia o creéis que no ha variado? Nosotros lo estábamos hablando antes, casualmente, que el tema del COVID a nivel de la promotora nos hemos encontrado que sí que ha habido un cambio drástico en la búsqueda de clientes, igual que antiguamente, hace 3 años, que no hace tanto.
se vendía cualquier tipología de piso, sí que es cierto que a día de hoy pues la gente busca espacios más amplios, busca terrazas, busca etcétera, y esto va vinculado también más horas de sol, más mejor orientaciones, etcétera, etcétera, por teletrabajos, por otra pandemia, por lo que sea. Entonces, bueno... El miedo a otra pandemia. Exacto. Ha generado otra serie de necesidades. Sí, sí. Yo te puedo decir que, por ejemplo, son muchos más casas, muchos más áticos, correcto, más entresuelos con terrazas. O sea, los pisos que le decimos singulares, pues se buscan más. Son las primeras piezas que se venden siempre, sí, aunque sean más caras. Sí. Eso es así. Y por lo tanto la gente sí que está dispuesta a gastar un poco más. Es que al final también, si tú te compras un piso en una promotora que te cuesta 15.000 euros más, dices, ostras, son 15.000 euros, ¿sabes? ¿Cuántas horas de trabajo voy a tener que hacer? Pero a veces no te piensas las horas de felicidad que te va a dar un piso bien orientado y la tranquilidad, y lo que te vas a ahorrar. Al final también un piso bien orientado vas a usar menos la calefacción y eso sí que te va a repercutir directamente en tus bolsillos. Muy importante. Y ahora que hablábamos de la gente pide, la gente quiere, ¿notáis que la gente, por ejemplo, ahora que se fija más al detalle de que tenga terrazas, que esté más orientado hacia el sur, ¿creéis que es gente que se está comprando, o parejas, por ejemplo, que se está comprando su primer piso, o gente que ya tiene un piso y quiere hacer un cambio, que ya lleva unos años con una hipoteca y prefiere hacer un cambio a un piso mejor? Bueno, hay de todo, ¿eh? Mi experiencia a nivel hipotecario es que nos encontramos el perfil de cliente que es una pareja que se quiere independizar y ya busca todas las comodidades desde un principio para formar su familia y en este caso pues tener pues la terraza para que los niños puedan jugar o buscan pues lo que decían, ¿no? una buena orientación y demás, que también pues, lo que decía Alicia que da felicidad, o como otro tipo de cliente que ha visto o le ha surgido a raíz del COVID, pues esa necesidad de cambiar de vivienda y pues ya estaba viviendo, ya estaba independizado y busca estas características. Yo bueno, opino lo mismo. Al final el COVID, pero no hay que olvidar que esto es un proceso natural que vamos a encontrar toda la vida. Ahora el COVID lo ha acrecentado un poco más, pero al final la pareja joven siempre ha comprado entre sus posibilidades que posiblemente sea una vivienda de segunda mano más pequeña, cuando va con el ciclo de vida se lo puede reformar y ahí, volviendo al tema principal, que sea más eficiente, etcétera, etcétera. Cuando tienes familia, la gente busca algo más grande y cuando la familia se va, lo venden para buscar algo más pequeño. Al final es todo un proceso. Un ciclo de vida. Y es un ciclo de vida que cumplimos, tengamos COVID, obra nueva o eficiencia, siempre va a ser lo mismo. Pero sí que es cierto que los puntos de sol, terraza o balcón sí que se han acrecentado un poco más en este tipo de búsqueda. Ya sea la edad que sea, hablo desde mi experiencia. Sí. Tú te hablas con extranjeros, por ejemplo, y ellos lo tienen clarísimo. Es una cosa educacional. O sea, nosotros, por ejemplo, creo que nos falta todavía bastante educación a la hora de poder comprarnos una vivienda. Creo que no somos suficientemente educados para saber qué es lo que a nosotros nos conviene. Cosa que no pasa en el extranjero. En el extranjero la mayoría de la gente sabe perfectamente qué es un piso sostenible, qué es una buena orientación, qué es un buen piso, y son temas educacionales. A nosotros, y espero y deseo que la pandemia nos haya enseñado a todos a mejorar y a saber exactamente poder mejorar con nuestras viviendas a nivel de sostenibilidad, a intentar buscarnos una vivienda que sea mejor y que poco a poco entre todos podamos mejorar este aspecto, porque creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer y estamos a veces incluso años luz de otros países, ¿eh? Si tú hablas con franceses, hablas con los países nórdicos y con gente... Ellos tienen conceptos, y ya no te estoy hablando a nivel de personas que a lo mejor son del sector, estoy hablando a nivel de la gente local, tiene clarísimo dónde tiene que ir, cómo son sus viviendas. Y cuando vienen aquí a España, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo cuando voy a un hotel pido qué habitación quiero en función de la orientación. Mi marido siempre me dice que soy
que eso no es normal tampoco, pero cuando llamo al hotel y digo, no, es que yo quiero una orientación de mi habitación dando a esta orientación, me dicen, ¿eres extranjera? Y entonces les digo, no, dices que eso solo lo hacen los extranjeros. Entonces poco a poco creo que nos tenemos que acostumbrar a que no es un coche, una vivienda. Un coche a lo mejor te puede durar 4 o 5 años o lo que sea. Una vivienda generalmente te la compras para muchos años y tenemos que aprender a valorar nuestra vivienda y saber que siempre también puede pasar que nosotros, pues, si no tenemos un dinero, pues empezaremos como ha dicho él, pero a veces es mejor irte un poco más lejos y tener una vivienda mejor que no estar tanto en el centro de un sitio y tener una vivienda que ni sostenibilidad ni que... Y que eso tampoco, al final, vivir en una caja de cerillas no nos gusta a nadie. Claro, lógico. Y otra cosa que os quería preguntar es ¿qué ventajas tiene las hipotecas verdes respecto a las hipotecas convencionales? Si es algo que se está demandando o es algo que no se está demandando últimamente. Bueno, pues el tema de las hipotecas verdes, al final, cada vez más y hay más bancos que apuestan por este tipo de hipotecas. Es decir, la ventaja principal es unas mejores condiciones de financiación, porque al final son viviendas que al final se van a revalorizar con una mejor eficiencia energética y a partir de ahí pues hay diferentes tipos de producto. Pues la hipoteca clásica, que vendría a ser aquella vivienda que ya goza de una calificación energética pues de A, B, C, dependiendo de la que tenga, ¿de acuerdo? Después habría también otro tipo de producto que vendría a ser pues, una hipoteca y adicionalmente dentro de la hipoteca añadir una reforma para poder pues llegar a hacer unas mejoras en la vivienda y por tanto reducir el impacto ambiental y mejorar la calificación energética pues en un 30 o un 40%, dependiendo de la inversión que se haga. Y después también tendríamos otro tipo de producto que vendría a ser la hipoteca autopromotor, es decir, aquella que pues, tú decides exactamente los materiales, tú decides exactamente la distribución, decides al final un poco cómo es toda la vivienda y pues, cómo va a ser y qué eficiencia energética pues va a tener. Entonces, ahora mismo los bancos están muy concienciados en esta tipología de producto y financieramente pues, hay unos mejores tipos de interés o algún tipo de bonificación, entonces te diría que sí. Sí se está demandando. Sí, totalmente. Es decir, se está demandando y los bancos lo están promoviendo además. Es decir, tienen especial interés en este tipo de viviendas porque saben que en un futuro pues, se van a revalorizar. ¿Querías añadir algo? No, tema hipotecario, Xavi. Pues muchísimas gracias, Xavi Pallares, Alicia Toldrá, Víctor Gramaje. Muchas gracias a los tres por compartir vuestras opiniones y por acompañarnos en el programa de hoy. A vosotros. Gràcies. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la setmana vinent amb una nova entrega de Parlant amb Crèdit.